vamos a hablar con los candidatos, me voy a corregir para empezar bien, que representan al justicialismo, y en este caso Unión por las Colonias. Ignacio Engler, Valdemar Ostac nos acompañan en la noche de hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Repasando un poco ya a 17 días, creo que la agenda se va acotando en relación al impulso que marca el discurso de muchos de los candidatos, que se va encendiendo un poquito más. Y me da la impresión que es porque hay un poco más de compromiso, de conocimiento, o de gente involucrándose porque se va a ver obligada a elegir. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Vos te referías a los candidatos o a los esperancinos, a la ciudadanía? A todos un poco. Bien. Sí, yo creo que la gente se va sumando a la campaña. El esperancino va empezando a generar el clima de elecciones, que una de las veces que vinimos veíamos como que no se está hablando todavía del tema. Y los candidatos, sí, obviamente que también la práctica hace que uno vaya agarrando otro tipo de ritmo, y el cara a cara con el vecino, que hace 2 semanas el vecino, como no estaba todavía en campaña, no sabía que se votaba, no entendía mucho. Hoy el vecino ya está ingresando a la campaña y está interesándose y está intercambiando opiniones con los candidatos, por lo menos lo que nos pasa a nosotros en los barrios. Y sí, y hay un nivel de efusividad que por ahí a nosotros nos viene bien, porque son palabras de aliento normalmente en el barrio, son palabras de alegría, de que hay una opción nueva, de que hay gente joven, de que hay nuevas ideas, y bueno, eso es bueno y es reconfortante para seguir trabajando. Y en relación a la interpretación política de algunas declaraciones, me da la impresión que en el radicalismo, bueno, hoy a propósito hemos visto una entrevista en un medio local, una columna de opinión sobre el funcionamiento del organismo que tiene que apoyar a la producción, y hubo una, no sé si lo vieron, me refiero al funcionamiento de la organización que es crediticia para el departamento de las Colonias, donde hubo menciones y respuestas por parte del ex intendente de San Carlos dirigidas a los radicales de Esperanza. El intendente la semana pasada, focalizando sus críticas a la Asociación para el Desarrollo, decían, se me había ido el nombre. El intendente la semana pasada, nombrando como oposición, o como la oposición más concreta y más real, a otra ex radical, Andrea Martínez. No sé si es un juego de poder, ¿cómo lo interpretan ustedes? Que tiene que ver con, bueno, como siempre, tratar de polarizar y volcar el interés en determinados actores, o es que para el de oficialismo no están logrando el peso que deberían tener. Mira, yo creo que es una cuestión, como decías vos, del juego del poder, de tratar de posicionarse y elegir cada uno su rival. Me parece que son 2 actores que hace 20 años que están, tanto el intendente, el candidato a concejal por el oficialismo, y la candidata a concejal, que es actualmente concejal, ya 4 mandatos y quiere ir por uno más. Que el intendente la semana pasada en esta mesa hablaba también de un doble estándar de la candidata, cuando reclamaba por los cargos políticos dentro del municipio, y ella había pedido cargos políticos, asesores, dentro del consejo. Creo que todos salieron ganando, porque los dos tuvieron mayoría de cargos políticos, uno en el Ejecutivo, y la concejal tuvo más asesores dentro del consejo. Subsidiariamente... ¿No tiene un asesor? Pidieron la ampliación, que es lo que el intendente comentó acá en la mesa, y que se le dio, y obviamente que hay 4 concejales del oficialismo que también tuvieron más asesores. Entonces estamos hablando de que a los 2 les sirvió el juego, y los 2 tienen el doble estándar, o sea, y se lo están tirando entre ellos, pero me parece que están jugando a lo mismo. Y no nos olvidemos que también la concejal Martínez entró en ese frente, sigue estando, digamos, puede votar en contra, pero entró en ese frente con Camisi, Andrea Martínez segunda y Bombín tercero. Compitió el anteaño con el intendente. Compitió en la interna y quedaron en el mismo frente. Voy justamente hablando de la asesoría en el Consejo. ¿Y ustedes qué posición tienen en relación a los cargos de asesoría en el cuerpo legislativo y a los montos a percibir y de dónde salen los fondos para eso?
Me parece que el tema de los concejales y sus asesores es un tema que empezó a hablarse el año pasado cuando lo pidió la concejal, y es una consecuencia de que los concejales no trabajan. Si los concejales trabajarían y dedicarían su tiempo a estudiar los proyectos y tendrían que llamar a sus asesores, porque ya tienen también otro presupuesto destinado a asesores externos también. ¿Usted dice que los de su partido no trabajan? No, los 7 concejales. O sea, hubo una actitud de parte de concejales que, por decirlo de alguna manera, como le dije la vez pasada, tiraron la toalla ante la imposibilidad de llevar discusiones por el oficialismo, y los oficialistas que lo único que hacen es levantar la mano a lo que manda el intendente. Entonces, hay una falta de trabajo y una falta de compromiso con el puesto que ocupan dentro del consejo. ¿Qué hacemos? Nombramos más asesores, ¿para qué? Para asesorarnos en qué si no debatimos nada dentro del consejo. ¿Se entiende? Y a nivel ejecutivo nombramos más cargos políticos, 15 cargos políticos más, que nadie sabe para qué están, que nadie sabe quiénes son, que nadie sabe cuánto cobran. Y lo que hacemos es agrandar la planta de políticos, que se va el dinero de los esperancinos en políticos, en un partido político determinado. En este caso el oficialismo y su frente. Entonces, el problema que tenemos hoy es, como le dije la semana pasada, la falta de lectura de los políticos esperancinos de las demandas de la sociedad. Esperanza no está con el, como justamente empecé diciéndote que había gente muy efusiva en los barrios, y lo que te dicen es, están gastando 500 millones de pesos el Ejecutivo en más asesores, que son los coordinadores. Y el Consejo también está gastando sus millones en más asesores, que encima no sesionan, no se asesoran. Entonces, es preocupante, es alarmante, y es necesario de que venga una oposición en el Consejo y empiece a rever todo esto, empiece a presentar ordenanzas. Nosotros proponemos eliminar esos cargos políticos que se quedaban en el 2023 para que ese dinero vuelva a Esperanza, vuelva a las obras, vuelva a los servicios. El intendente dice que no le alcanza para recolectar los residuos, pero sigue ingresando gente al municipio. Siguen ingresando los políticos, lo que a mí más me preocupa. Pero siguen ingresando empleados monotributistas, siguen ingresando periodistas, siguen ingresando personas que nadie sabe de qué trabajan. Y te lo dicen no solamente los vecinos, sino los que están adentro del municipio también. Valdemar, ingresando ahora a la política electiva, que tiene otros matices, distinto, la vida gremial quizás tenga algunos ya conocidos, me llamó la atención escucharlo en una campaña hablar de tratar de construir diálogo. ¿Por qué? Sí, yo creo que es una de las cuestiones por las cuales necesitamos trabajar, ¿no es cierto? Sobre todo si uno mira el poder legislativo, si uno mira el Consejo, el diálogo es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y justamente, como recién decía Nacho, está faltando el debate, está faltando el diálogo y el análisis de los distintos proyectos que ingresan al Consejo. Hay como un camino automático muchas veces en relación al Consejo, y ese es un problema. ¿A qué le llama camino automático? Y aparece un proyecto y inmediatamente obtiene la aprobación casi automática por la mayoría que tiene hoy por hoy el oficialismo dentro del Consejo. Ese es un problema. Es un problema, que no haya análisis, que no haya estudio, que no haya debate, que no haya contrapropuesta muchas veces. Ese es un problema de salud institucional muy importante. En ese sentido yo creo que el diálogo es fundamental, porque tampoco pretendemos con esto decir, bueno, el Consejo tiene que ser un opositor y caer en el otro extremo, donde lo que va a hacer es poner palos en la rueda o obstaculizar que las cosas realmente funcionen. Creo que la actitud que tiene que primar es una actitud de diálogo constructivo, de presentación de alternativas, de discusión de las propuestas, de análisis de los proyectos. En ese sentido creo que rescatamos constantemente la figura del diálogo y del debate dentro del espacio del Consejo, que es el espacio para el cual construimos esta propuesta. ¿Usted ha enfocado parte de la campaña o le han asignado esa tarea
al ámbito productivo, del desarrollo, y voy a esta cuestión, considerando que estamos hablando de un cuerpo colegiado, donde se reparte mucho la mirada de la ciudadanía en la representación, y además, al ser un órgano legislativo, remarquémoslo, quizás el impulso de ciertas políticas sin el consenso de un ejecutivo es muy difícil. Si no, recordemos el parque industrial de la ciudad de Esperanza. ¿En qué medida cree que puede tener anclaje una labor enfocada en ese tema? Yo creo que en realidad vamos a tener un contexto en el cual los estados locales, los municipios, van a tener que empezar a ganar cierto protagonismo y empezar a tener determinadas acciones que hasta ahora no venían teniendo respecto a lo que es la producción. El Consejo lo que puede hacer es, en primer lugar, instalar determinados temas que para la ciudad sean importantes. Muchos de esos temas van a tener que ver con lo productivo. Sin duda, se va a tener que empezar a discutir cómo acompañar a las empresas de la ciudad en la introducción de innovación, en la introducción de determinados cambios que el mismo contexto va a pedir y va a exigir para no poder perder competitividad en los mercados. Y ahí el Consejo tiene un rol importante. Primero, en instalar esos temas, en funcionar como un lugar de debate donde eso se esté discutiendo de alguna forma. Pero también, de alguna manera, impulsar a través de ordenanzas determinados programas o revalidar determinados programas o insistir para que el Ejecutivo lleve adelante determinados programas que permitan justamente cumplir con esa labor de acompañamiento. Yo creo que ahí el Consejo va a tener necesariamente en ese tema y en otros temas más, no solamente en la cuestión productiva, creo que en otros temas también va a tener que el Consejo cumplir un rol en ese sentido. Y desde ahí es que creo que se puede hacer un aporte interesante. Estamos en momentos donde se va a votar a un convencional en el departamento y a los demás para integrar una constituyente, y nos prometen que municipios y comunas vamos a tener la posibilidad de manejar mejores autonomías, de hacer más eficientes todos los recursos que tienen que ver con nuestra región para que vivamos mejor, se supone. Exactamente. ¿Qué rol ven ustedes en cuanto al tema autonomía? Aprovecho que ambos tienen alguna formación que nos puede ayudar en esto para saber qué va a salir de la reforma y qué expectativa tienen ustedes en relación a la autonomía municipal. Me parece que lo fundamental es ver qué impronta se le va a dar a la reforma. La ley que envía la reforma constitucional de la provincia no es clara. No sabemos si se va a debatir toda la Constitución, se va a debatir una parte, si van a estar los convencionales constituyentes pagos ad honorem, cómo lo van a debatir. La cuestión de la autonomía, principalmente nosotros consideramos que el municipio debería tener más facultades y más responsabilidades, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión local de el esperancino, cuando le tiene que reclamar a alguien, va a reclamarle al municipio, no le va, o a los concejales, no va a reclamar a la provincia. ¿Esas facultades por dónde pasan, cree usted? Principalmente seguridad, salud, educación, son cuestiones que la primera línea está en el SANCO en caso de salud, y la segunda en el municipio, y la tercera en la provincia, y no va nadie a la provincia a reclamar, que es el que tiene que bajar los fondos de los empleados provinciales. Deberíamos estar trabajando en algo más mancomunado para que las cosas se mejoren. Y a su vez, los reclamos muchas veces no pueden ser respuestas que den personas que no tienen competencias para resolver, digamos, no pueden llegarle a esas personas. Entonces, nosotros vemos en algún reclamo en Plaza de Mayo que no podemos ir a reclamar porque estamos lejos, pero capaz que en nuestra ciudad tenemos el mismo problema. O en la provincia tenemos que ir a Santa Fe a reclamar y no vamos a ir a reclamar porque nos queda lejos, porque tenemos que trabajar ese día o porque no tenemos colectivo, por ejemplo, que es un problema de hoy. Entonces, me parece que los municipios tienen que ampliar sus facultades, obviamente que tienen que bajar recursos para que los municipios puedan afrontar esas nuevas responsabilidades que le puede llegar a dar la Constitución provincial, pero todo esto va a quedar borrado con el codo si la única intención del gobernador es ser reelecto dentro de 2 años. Me parece que va a perder seriedad cualquier tipo de reforma que se encuentre si
lo que el gobernador pretende es ser reelecto dentro de 2 años. Yo particularmente, mi posición en relación a la reelección del gobernador es que tiene que haber una reelección, pero no ahora. Me parece que debería haber una reelección dentro de 6 años. Estaba buscando el intendente cuando estuvo en el programa, y a propósito de lo que usted dijo del transporte, aseguró que se pidió un informe técnico para saber efectivamente cuáles son las demandas en materia y las posibilidades de la ciudad en materia de transporte público. ¿Ustedes tienen algún análisis preliminar? No, nosotros lo que tenemos son muchas quejas de trabajadores y estudiantes que en el transporte interurbano no pueden llegar a Santa Fe. Principalmente el problema es con Santa Fe. Hay muchas oficinas públicas en Santa Fe en las cuales esperancinos trabajan, el Poder Judicial, los ministerios, bueno, Valdemar, o sea, entonces hay muchos estudiantes que estudian en Santa Fe y tampoco pueden llegar, pierden días de trabajo, tienen que gastar un montón de dinero para ir a trabajar. ¿Y la factibilidad del urbano? Y la factibilidad del urbano lo tendrá que estudiar el intendente y presentarlo al intendente, ya que fue una promesa de su campaña de hace 2 años. Entonces, si lo prometió, sería bueno que por lo menos nos cuente por qué lo va a hacer o por qué no lo va a hacer. Pero los trabajadores también te lo reclaman, que tienen que llegar desde algún lugar de la ciudad en bicicleta, por calle de barro, por calle que no tiene ripio, por calles que están bacheadas y no pueden llegar a su lugar de trabajo, o los mismos estudiantes los días que tienen que llegar a la escuela cuando llueve. El transporte urbano debería ser algo que se estudie por lo menos. Después, la factibilidad lo dirá los que tienen la estructura para estudiar si está la factibilidad o no. Si nosotros tenemos la posibilidad de llegar al consejo y llevar un proyecto y estudiarlo y debatirlo y presentárselo al intendente, que no cabe duda que lo vamos a hacer. El problema es que hoy el intendente tiene la voluntad política de hacerlo, lo prometió hace 2 años, lo podría estudiar, lo podría mandar al consejo y tiene acá diciembre para que se lo aprueben. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Gracias.